Buenos días, hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. Soy el Padre José Luis Peralta. El día de hoy estamos celebrando miércoles en la octava de Pascua. Seguimos de fiesta, seguimos celebrando esta solemnidad tan importante en nuestras vidas. Jesús resucitó, Jesús está vivo y se queda con nosotros. El día de hoy vamos a escuchar el Evangelio de Lucas cuando nos habla de los discípulos que van de camino a Emaús. Todos conocemos esta historia y sabemos que es hermosísima, y lo mejor de esta historia que nos regala el Evangelio de Lucas es que siempre podemos aprender algo nuevo. Escuchemos entonces este Evangelio con mucha atención. Nuestro Evangelio el día de hoy está tomado de Lucas capítulo 24, versículo 13 al 35. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles, que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: «Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria?» Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo donde se dirigían, él hizo como que iba de lejos, pero ellos le insistieron diciendo: «Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer». Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: «Con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras». Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 12 con sus compañeros, los cuales les dijeron: «De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón». Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren, todos los días vamos en el camino, pero sabemos que este camino tiene un final, el camino de la vida tiene un final. Y todos los días tú tienes la libertad de seguir el camino que tú quieras en tu vida. Hasta eso Dios no interviene, Dios no se entromete, pero lo que sí hace siempre es decirte por medio de la creación, por medio de tantas personas, por medio de su palabra, por medio de la Eucaristía, te dice: «Aquí estoy». Si quieres seguir este camino que yo he trazado, dice: «yo no te voy a dejar». Y fue lo que hizo con estos 2 hombres. Iban tristes, iban cabizbajos, iban totalmente desanimados por la vida.
Así como nosotros podemos ir por la vida porque nuestros sueños no se han cumplido, porque quizá no tenemos el matrimonio que quisiéramos tener, las riquezas, la casa, los bienes, o porque quizá te sientes frustrada, frustrado porque no has dado lo mejor de ti o no has formado como tú hubieras querido a tus hijos, o porque fracasaste en algo, o no sé, una adicción te atrapó, un alcoholismo, una drogadicción, pornografía, comer en exceso por la ansiedad, tantas cosas que a veces nos pueden invadir en la vida, pero Jesús, eso sí siempre te digo, nos ofrece su compañía. Pero no solamente nos ofrece su compañía, nos invita a que nosotros acompañemos a otras personas, que nos interesemos por ellos. El Papa Francisco siempre ha usado una palabra, primerear. Ser los primeros en hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado una bendición, porque Dios te ha dado una habilidad que quizá los demás no tienen. Pero si aprendes a primerear, a ir al encuentro de aquella persona, a hacer por tu familia, a hacer por tus hijos, por tus hermanos, créeme que desde ahí ya estamos nosotros caminando con aquellos que van a nuestro lado. ¿Por qué? Porque les enseñamos a hacer cosas que ellos no saben hacer. Jesús el día de hoy, algo muy interesante que nos enseña a hacer es acompañarnos los unos a los otros. Pero no solamente acompañarnos, pero interesarnos, cuidarnos y sobre todo, escucharnos, dialogar. Él les preguntó, ¿de qué cosa vienen hablando tan llenos de tristeza? Y a veces es algo que tienes que hacer con el hijo, con la hija. ¿Te has preocupado con preguntarle a tu hijo, hijo, ¿cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus tentaciones? Solamente a veces ponte a analizar cómo acompañas a tu hija, a tu hijo, cómo acompañas a tu esposo, a tu esposa. Y muchas veces va a ser a punta de crítica o con tono de regaño, con tono de tú no estás haciendo bien las cosas o ¿por qué estás haciendo eso? Si te dije que no hicieras esto. Y así nos vamos acompañando sin tener ninguna compasión y ni siquiera tener una capacidad para preguntarnos ni para escucharnos. Hoy Jesús empieza con estas acciones tan simples. Se acercó y comenzó a caminar con ellos. Hoy en día, con nuestros jóvenes y nuestros adolescentes, si tienes tus jóvenes y tus adolescentes, necesitan que camines con ellos. Ellos necesitan que tú los acompañes, que les preguntes, que escuches la historia de su vida, así como Jesús primero escuchó con una paciencia lo que el otro tenía que decir, lo que le iban diciendo. Y Jesús por dentro solamente va poniendo atención, no los interrumpe, hasta el momento en el que se han desahogado y ahora sí les dice. Y les dice con palabras fuertes, qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. Hoy esta frase va para todos nosotros, sacerdotes, papa, obispos, monjas, servidores de la parroquia, cristianos católicos, aquellos que practican, aquellos que no practican, pero que tienen la fe católica. Hoy nos dice eso, qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. Hoy en día creo que nosotros hacemos lo mismo, le exigimos tanto a Jesús, le pedimos tanto y a veces no va a conceder, no lo va a hacer como nosotros queremos y para nosotros eso se va a convertir en una desilusión. Así venían estos hombres, ¿no? Venían con esa esperanza, lo miraron hacer, lo miraron que tenía palabras bonitas, palabras que movían sus corazones, los motivaban, los impulsaban a salir adelante y pues todo eso fue una desilusión porque aquel que hacía cosas portentosas terminó siendo juzgado y clavado en una cruz, el castigo más humillante que existía en aquel entonces. Aquel que era rodeado por masas y escuchado por cientos de personas, ahora estaba en una cruz completamente desnudo, humillado. Imagínense lo que es a veces esa decepción, así como tú y yo a veces hemos tenido esa decepción por Dios, por Cristo, porque a veces nos atrevemos a decirle, ¿dónde estás? ¿O dónde estabas cuando sucedió esto? ¿O dónde estaba tu Dios? Nos atrevemos a decirle a otras personas.
Y a veces lo único que hacemos es burlarnos de Dios, darle la espalda, criticarlo, mofarnos de Él y alejarnos. ¿Por qué? Porque llegamos a pensar que ni siquiera existe. Pues así se sentían estos apóstoles, así como a veces también nos sentimos nosotros. Entonces somos insensatos y duros de corazón. Pero aún y así Jesús no se da por vencido. Él va a buscarte y va a agarrarte y va a usar cuanto exista en este mundo para dejarte saber cuánto te ama. Porque así yo lo he experimentado, hermanos. Porque al último no es el sacerdote, no es el hermano, no es la hermana la que vienen y me hablan y me dicen y me ayudan a cambiar. Ese es un Dios que usó a aquel hombre, que usó a aquella mujer, que usó a aquel sacerdote para cambiar mi vida. ¿Por qué? Porque es un Dios que no para de trabajar, que constantemente está monitoreándote por medio de gente buena, gente de buen corazón. Es un Jesús que verdaderamente camina contigo y cada día nos invita a usar el regalo más preciado que nos ha dado Dios, que nos ha dado la vida, la libertad. Y es ahí cuando viene lo peligroso, porque gracias a esa libertad nosotros nos podemos alejar o nos podemos acercar. Pero te vuelvo a repetir, Jesús no nos deja, Dios no nos deja. Y de una y otra forma nos va a volver a explicar y nos va a volver a instruir cuánto nos ama, cuánto nos quiere, hasta que llegue el día en que verdaderamente empiece a ablandar ese corazón, así como lo hizo con esos discípulos. Pero después vemos el cambio y el efecto de la paciencia, del acompañamiento de las palabras de Jesús, de su comprensión, en el que yo me imagino que los corrigió, pero no fue con ese coraje ni con esa ira, sino que los corrigió con amor. Y es algo que hoy en día necesitamos mucho en la vida, que nos corrijan, que nos digan nuestras verdades, pero no mofándose, no de una forma soberbia, no de una forma tajante, sin respeto, sino que de una forma tranquila. Y yo me imagino que así Jesús lo hizo, al punto en el que conmovió a estos hombres, a estos apóstoles. Y ya cuando iban llegando a su destino, dice el Evangelio que Jesús se hizo como que iba de largo en el camino. Y en eso estos hombres ya había un efecto, como en cada uno de nosotros. No somos tan malos, no somos tan secos, porque siempre hay una necesidad de Dios. Y por más ateos que a veces queramos declararnos, siempre hay ese amor. ¿Por qué? Porque a Dios lo tenemos principalmente aquí en el corazón. Entonces estos hombres se conmueven y le dicen: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Esta frase a mí sí me llegó, porque a veces nos imaginamos en la vida que vamos caminando hacia una oscuridad. Y estos hombres era lo que iban experimentando, iban camino hacia donde se pone el sol, si va a ser oscuro. Pero en ese momento, cuando le dicen a Jesús: Jesús, quédate con nosotros, le dicen a este hombre, porque todavía no sabían quién los acompañaba. Le dice: quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Hermanos, nosotros siempre caminamos al amanecer de la vida, nunca vamos al anochecer de la vida. Y por eso tenemos que hacer lo mismo que estos hombres hicieron, decirle a Jesús: quédate con nosotros, quédate conmigo. Que la oscuridad no llegue a mi vida, que la desesperación, la depresión, la tristeza no lleguen a mi vida, que la ansiedad no domine mi existir. Y por eso le decimos a Cristo que se quede en nuestras vidas y que se convierta en la luz de nuestras vidas. Y finalmente nos dice el evangelista que cuando estaban a la mesa tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. En el momento en el que partió el pan y se los dio, desapareció de su presencia, pero no desapareció. Muchos critican esta parte porque, especialmente los protestantes, pero para nosotros los católicos, es que Jesús se quedó con nosotros. Se quedó con nosotros en la Eucaristía. Y cada vez que el sacerdote parte ese pan, para nosotros es nuevamente Jesús partiendo ese pan y quedándose con nosotros, quedándose en nuestros corazones. No por nada, dijeron los apóstoles, estos dos peregrinos: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras.
Y nuestro corazón, hermanos y hermanas, puede arder con esa fuerza. Oremos cada día. Entre más puedas orar, entre más puedas hacer esa plegaria, esa acción de gracias, hazlo. Trabaja siempre por llevarte bien con los que te rodean. No tengas envidias, no tengas celos. No dejes que el coraje domine tu vida. No dejes que la ira haga que te arrebates. Lee las Escrituras, conoce a Cristo, cultívate. Vive tu vocación al máximo como madre, como padre. Aquello que haces para servir a la sociedad, hazlo con todo tu corazón. Cuida tu mente, cuida tu cuerpo, ejercita, come sano, duerme bien. No desperdicies el tiempo con el celular, con cosas que no nos ayudan. No le pongas a tu cuerpo sustancias, líquidos que nos acaban y nos dominan y después toman posesión de nuestra vida. Pero sobre todo hagamos el bien. Acompañémonos unos a otros, aprendamos los unos de los otros. Acompañemos a los que están solos, necesitados, a los que se sienten tristes, a los que no saben qué hacer en la vida. Hermanos y hermanas, todos podemos hacer eso. Y hoy tú puedes hacer todo eso, acompañar, escuchar, aconsejar y después decirles a todos que hay un Dios que está vivo, que hay un Dios que camina con nosotros en esta jornada de la vida, porque Él es nuestra luz. Que todos tengan un excelente día y Dios los bendiga a todos. Amén.